Participé en varios concursos. Me gustaba el glamour, las luces, los aplausos, pero cuando bajaba del escenario, recordaba todo el sufrimiento que viví. Recuerdo que cuando tenía 9 años, mi padre iba a una determinada fiesta y me dejó en la casa de esa amiga. Ella tenía un hijo. Y allí alguien que se suponía debía cuidarme terminó abusando de mí. Cuando el abuso terminó, me di cuenta de que en mi cabeza se creó una confusión y con el paso del tiempo percibí que dentro de mí cambiaron mis pensamientos, mis sentimientos, mi forma de ver las cosas. Yo miraba la ropa de mis hermanas y me veía a mí mismo vestido con esas ropas. Era un conflicto dentro de mí, solo que yo no había nacido de esa manera. Yo en la infancia jugaba al fútbol, jugaba con los otros chicos. No tenía ese pensamiento y ese pensamiento empezó a existir después del abuso. Entonces cuando cumplí 14 años ya había llegado a la adolescencia y fue entonces cuando empecé a sentir deseos por otros chicos. Empecé a ir a fiestas, empecé a beber, empecé a fumar, porque de alguna manera quería intentar enmascarar el dolor que había dentro de mí. Entonces, cuando cumplí 16 años, una vez más influenciado por las amistades, conocí algo que nunca imaginé que haría en mi vida. Inicialmente comenzó con elogios. Mira, tu rostro es bonito o tienes un buen perfil. Entonces ahí sí fue esta la situación que me llevó a involucrarme en la vida del transformismo. Inicialmente fue para ver cómo me veía y después surgió la invitación para participar en concursos. Empecé a vestirme de mujer y adopté un personaje. Y a ese personaje le puse un nombre, que fue Samantha. De día yo era Fabricio, aquí como pueden ver en las fotos, yo era Fabricio, pero cuando llegaba la noche yo era Samantha, ahí es cuando me transformaba y esa vida no era barata, era una vida costosa. Así que yo trabajaba y todo el dinero que ganaba era para comprar ropa, mandar a hacer vestidos, comprar joyas. Y cuando mi trabajo ya no fue suficiente para mantener esa vida, empecé a prostituirme. Entonces el dinero de la prostitución también lo invertía en esa vida. Y cuando me transformaba para desfilar comencé a ganar dinero. Y con el dinero venían las invitaciones y empecé a ir a otras ciudades. Llegué a ser muy conocido. Las personas me elogiaban, me valoraban, les gustaba estar cerca de mí. Recuerdo que sentía un dolor en mi alma, sentía una tristeza. No lograba entender por qué todo aquello me había pasado a mí. En realidad me culpaba. Yo me sentía culpable. Y con la culpa muchas veces venían las ganas de morir. Había conseguido amistades, había conseguido dinero, había ganado el concurso más deseado, pero me sentía frustrado porque me faltaba algo y no entendía qué era eso que me faltaba. Sentía ese vacío, ese dolor en mi alma, esa tristeza dentro de mí. Yo me vi solo. Me vi dentro de un cuarto oscuro, con depresión, con ganas de morir, con deseos de matarme. Recuerdo que había una obrera de la Iglesia Universal que siempre me invitaba, siempre me llamaba, siempre me mandaba mensajes. ¿Y cuántas veces fui grosero con esa obrera? ¿Cuántas veces traté mal a esa obrera? Entonces me recordé la invitación de esa obrera. Fue cuando decidí ir a la iglesia. Recuerdo que no tenía ropa masculina, mi ropa era ropa femenina. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, los obreros me trataron bien. Recibí una sonrisa en la puerta de la iglesia
Algo que me marcó fue que cuando puse los pies en la iglesia sentí paz. Nadie me criticó, nadie me preguntó por qué estaba vestido de esa manera, nadie me juzgó, nadie me miró de forma diferente. Muy por el contrario, allí yo vi al propio Dios recibiéndome ese día. Recuerdo que ese día entendí que el vacío que llevaba dentro de mí, ese dolor, esa frustración, esa culpa, no era porque yo quisiera cambiar de sexo o porque quisiera ser Samantha. Entendí que era la falta de Dios. Allí estaba, era mi contacto con Dios. Mi oración a Dios fue: Dios mío, ayúdame. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Y allí Dios me abrazó. Al día siguiente me bauticé en las aguas. Y empecé a buscar, empecé a participar en las reuniones de liberación, empecé a ir los viernes, empecé a ir los domingos. Corté todos los contactos, cambié de número, la ropa, todo lo que tenía lo tomé y me deshice de ello. Y un detalle que quiero dejar claro aquí: nadie me dijo que hiciera eso. Nadie me obligó, nadie me dijo que tenía que hacerlo. Yo sabía que para que mi vida cambiara necesitaba tomar una decisión, necesitaba cambiar mi rumbo. Y llegó la hoguera santa. Llegó la hoguera santa y allí vi una oportunidad de entregar en el altar todo lo que había dentro de mí. Y dentro de mí había un grito de justicia. Había un grito en mi alma que clamaba por justicia. Cuando subí al altar, ese día mi mayor deseo era conocer a Dios. Porque allí en el altar puse a Samantha, puse el rencor que tenía hacia mi padre, puse la frustración de haber sido abusado, el resentimiento hacia quien abusó de mí, de aquella vida equivocada. Y bajé totalmente diferente, bajé con paz dentro de mí, con alegría. Empecé a buscar más, empecé a meditar en la palabra de Dios. Recuerdo un domingo por la mañana, cuando llegué a la iglesia, le dije a Dios: Dios mío, si no es hoy, si no recibo tu espíritu hoy, ya no tengo más motivos para vivir en este mundo, porque solo tu espíritu me hará permanecer. Y allí, ese día, ese domingo, en esa reunión por la mañana, entré decidido a recibir el Espíritu Santo. Y era como si yo hubiera escuchado en mi mente: solo cree, solo cree. Y allí creí. En ese momento creí y el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Recibí la presencia de Dios dentro de mí. Era como si hubiera vuelto al principio, a mi infancia. Mi mente fue transformada hasta el punto de que dentro de mí ya no había más deseo por hombres. Ya no me sentía atraído por las cosas del mundo. Ya no sentía ganas de transformarme. Todo dentro de mí se hizo nuevo. Empecé a ver a las personas como realmente eran. Y yo quería la justicia completa de Dios en mi vida. Tenía el deseo y el sueño de formar una familia. Yo tenía eso dentro de mí. Fue entonces cuando conocí a una persona. Una persona empezó a asistir a la misma iglesia que yo y comencé a observarla. Y recuerdo que cuando fui a decirle que me gustaba, ella me rechazó. Y tiempo después, una amiga cercana a nosotros vino y comentó que veía que ella también estaba interesada en mí. Entonces empezamos a salir, empezamos a conocernos, empezamos a hacer la terapia del amor juntos, empezamos a aprender aún más. Y después de un tiempo le pedí matrimonio y nos comprometimos. Este de aquí fue el día en que nos casamos por el civil. Y llegó el gran día de recibir la bendición en el altar, la bendición del propio Dios para nuestra vida. Y a través de este matrimonio, Dios nos bendijo con una princesa. Puede traer a la esposa. Esta es mi hija Esther, es la niña de papá, es Esthercita, mi princesita. Y Dios ha bendecido a nuestra familia. Nuestro matrimonio es bendecido por Dios. En nuestra casa hay paz, hay alegría. Y como solemos decir, que nuestro hogar es un pedacito del cielo en la tierra. Y hoy, para complementar con la llegada de Esther, él es realmente un excelente esposo, un excelente padre.
Veo realmente la transformación de Dios en su vida y Él me completa perfectamente. Hubo la justicia de Dios en mi vida, Dios hizo justicia. Y hoy soy completo, realizado, feliz, soy una nueva persona y el pasado es como si nunca hubiera existido. El altar hizo eso en mi vida.